Que Dios te bendiga. Te invito a que escuches esta reflexión mientras avanzas en tu día, ya sea en casa, en el trabajo o en tu camino. Permite que la paz de Dios inunde tu corazón y que sus palabras te llenen de fortaleza para todo lo que estás enfrentando. Si este mensaje resuena contigo y deseas más contenido que nutra tu espíritu, te animo a suscribirte a nuestro canal. Continuaremos subiendo reflexiones diseñadas para acompañarte en tu jornada de fe y crecimiento personal. A menudo, los momentos de mayor resistencia son la señal de que un gran avance está a punto de manifestarse en tu vida. Es como si el enemigo supiera que estás a punto de cruzar el umbral hacia una nueva temporada de bendición, por eso, redobla sus ataques. Pero esto no es una casualidad, es una confirmación. Es la prueba de que estás en el camino correcto, justo antes de que Dios manifieste sus planes perfectos. El apóstol Pedro nos recuerda una promesa poderosa, que después de haber sufrido por un tiempo, Dios nos perfeccionará, establecerá, fortalecerá y afirmará. Esta palabra es un ancla para nuestra alma, recordándonos que cada desafío tiene una fecha de caducidad y que el proceso de Dios nunca es sin propósito. No estás luchando en vano. Imagina que estás a punto de entrar a un lugar muy anhelado. Has pasado por puertas, corredores y has cumplido con cada requisito. Ya puedes ver la meta, el lugar al que te diriges. Pero justo antes de que la puerta se abra, hay una última inspección, un último empujón para ver si te rendirás o si seguirás adelante. Esto es lo que se siente cuando estás al borde de una gran bendición. El enemigo no se queda de brazos cruzados. Intenta sembrar miedo, distracción o tentación para detenerte. Lo vemos en la historia del padre que llevó a su hijo atormentado a Jesús. Justo antes del milagro, el ataque se intensificó, el niño convulsionó violentamente y por un momento, la situación pareció peor que antes. La intención era desanimar y hacerles creer que la liberación no era posible. Pero en ese instante, el poder de Dios se mostró más grande que la violencia del ataque. Tal vez te has sentido así. Has orado, ayunado y obedecido a Dios, pero la oposición parece haber aumentado. No interpretes esto como una señal para retroceder. Es una señal para anclar tu fe aún más profundo. La primera estrategia del enemigo antes de un gran avance es la de sembrar el cansancio. Usa su fuerza para agotarte espiritualmente, mentalmente y físicamente. Él sabe que si no tienes fuerzas para mantenerte en pie, no las tendrás para recibir la bendición que está a tu alcance. La Biblia nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esto no es un simple consejo, es una línea de vida para los momentos en que el peso de la batalla parece insoportable. Te recuerda que tu cosecha está directamente conectada a tu decisión de seguir adelante. El cansancio es más que estar físicamente agotado. Es la pesadez que se instala después de repetidos retrasos, de oraciones que parecen sin respuesta, y de batallas prolongadas. Te susurra que ya has hecho suficiente, que seguir luchando es inútil. Hace que las victorias se sientan lejanas y las promesas de Dios, como si fueran para alguien más. Lo vimos en el libro de Ageo, cuando el pueblo de Israel comenzó a reconstruir el templo con pasión y esperanza, pero la oposición hizo que su trabajo se ralentizara y su entusiasmo se desvaneciera. Por años, el templo permaneció sin terminar, hasta que Dios movió a un profeta para que les hablara, recordándoles que la gloria del templo futuro sería mayor que la del anterior. Esta palabra profética reavivó su enfoque y les dio la fuerza para terminar lo que habían empezado. La palabra de Dios tiene el remedio para esto, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta espera no es pasiva. Es una acción de apoyarse activamente en la fuerza de Dios, poniendo el peso de tu confianza en Él mientras sigues avanzando. El desánimo a menudo llega por la acumulación de pequeñas frustraciones diarias, o por un golpe inesperado que te sacude tan profundamente que olvidas las victorias que has tenido. Ambos están diseñados para distorsionar tu perspectiva. En el libro de Jueces, Gedeón y sus hombres persiguieron al enemigo, exhaustos, pero en su misión. Sabían que detenerse antes de tiempo dejaría el trabajo sin terminar. Esa es la determinación que el enemigo teme, que seguirás avanzando incluso cuando sientes que no te queda nada. El desánimo puede cambiar la forma en que ves tu situación. Puede hacer que los obstáculos parezcan más grandes y las promesas de Dios más pequeñas. Lo mismo le pasó al profeta Elías después de su gran victoria en el Monte Carmelo. En un momento de cansancio,
perdió de vista la victoria que Dios acababa de darle y se enfocó en la amenaza que tenía delante. El cansancio magnifica el problema y minimiza tu recuerdo del poder de Dios. La solución no es esperar a que las circunstancias cambien para encontrar fuerzas, sino desarrollar el hábito de alentarte en el Señor. Esto es lo que hizo el rey David en medio de una crisis personal. Se fortaleció a sí mismo en la presencia de Dios. No dependió del ánimo de otros, sino que eligió recordar quién era Dios y lo que él había hecho. Nehemías y los constructores de la muralla de Jerusalén son otro ejemplo. Trabajaban con herramientas en una mano y armas en la otra. Esto no era paranoia, era una estrategia práctica para seguir avanzando mientras se protegían de los ataques. Asimismo, cuando enfrentes desánimo, debes seguir construyendo tu fe mientras proteges tu corazón de las mentiras del enemigo. El aislamiento es uno de los mayores aliados del desánimo. Cuando te sientes agotado, puedes querer alejarte de la comunidad, evitar el tiempo de alabanza y quedarte solo. Pero el aislamiento silencia las voces que te recuerdan las promesas de Dios y le da al enemigo más espacio para sembrar la duda. Por eso la palabra nos llama a llevar las cargas los unos de los otros. A veces, tu avance está ligado al aliento de alguien más. La alabanza es otra arma poderosa contra el cansancio. No es solo una respuesta a la victoria, es una declaración de confianza en medio de la batalla. Cuando alabas a Dios en la fatiga, le estás diciendo al enemigo que tu fe no está controlada por tus sentimientos. La alabanza alinea tu perspectiva con la realidad de la grandeza de Dios, no con el tamaño de tu lucha. Amado amigo, debes aprender a ver el desánimo como una señal, no como una sentencia. Es la señal de que el enemigo está haciendo un último esfuerzo para detenerte porque estás cerca de algo significativo. No significa que has sido descalificado de la promesa. De hecho, a menudo significa que estás a punto de entrar en ella. Algunas de las mayores bendiciones en la Biblia llegaron después de un periodo en el que rendirse hubiera sido la opción más fácil. La viuda de Sarepta estaba a punto de preparar su última comida antes de que Dios enviara un profeta con una palabra que sostuvo a su hogar. El leproso que regresó a dar las gracias a Jesús recibió no solo sanidad, sino también integridad. En ambos casos, la perseverancia y la obediencia en medio del cansancio trajeron una recompensa inesperada. Entonces, ¿qué haces cuando el cansancio toca a tu puerta? Te recuerdas a ti mismo lo que Dios ya ha hecho. Te rodeas de voces de fe. Declaras vida sobre tu situación, incluso si tus emociones se sienten pesadas. Y sobre todo, te niegas a dejar de avanzar. Si te sientes cansado ahora mismo, recuerda esto: tus sentimientos no son la autoridad final. La promesa de Dios sigue en pie, y tu bendición vale la pena la perseverancia que se necesita para alcanzarla. Deja que tu fe sea más ruidosa que tu fatiga, y entrarás en la plenitud de lo que Él ha preparado para ti. Ahora, enfoquémonos en otra verdad poderosa: cuanto más cerca estés de tu bendición, más intentará el enemigo sembrar conflicto y distracción. Él sabe que si puede dividir tu atención y dañar tus relaciones, puede retrasar o incluso descarrilar lo que Dios ha puesto en tu camino. Una de las armas más afiladas que usa en el tramo final antes de un gran avance es la de provocar conflictos innecesarios, discusiones, malentendidos y ofensas que agotan tu energía y desvían tu atención de lo que realmente importa. La Biblia nos advierte que donde hay envidia y egoísmo, también hay confusión y toda clase de males. Es una realidad seria. Nos dice que cuando ciertas actitudes o motivaciones están presentes, abren la puerta para que la confusión y las influencias destructivas echen raíces. La distracción rara vez es obvia al principio. A menudo viene envuelta en asuntos urgentes o reacciones emocionales. Puedes encontrarte gastando horas defendiendo tus intenciones en lugar de seguir adelante con el llamado de Dios. Puedes verte envuelto en debates que no tienen valor eterno, dejándote agotado y desenfocado. Esto no es casualidad, es estratégico. En el libro de Esdras, los enemigos de los israelitas se acercaron a los líderes que reconstruían el templo. Fingieron querer ayudar, pero no tenían una intención genuina. Cuando fueron rechazados, comenzaron a desanimar a los constructores y contrataron a consejeros para frustrar sus planes. Observa la táctica: intentaron acercarse, no para bendecir la obra, sino para infiltrarse y debilitarla. El objetivo era la distracción, consumir el tiempo y la atención que debían estar en la construcción. El conflicto es una de las formas más comunes de distracción. Al enemigo le encanta sembrar ofensas entre tú y las personas que necesitas en tu vida.
Puede ser a través de una mala comunicación, un malentendido de tus acciones, o incluso a través de mentiras susurradas por otros. Si no proteges tu corazón, puedes terminar luchando las batallas equivocadas mientras la verdadera tarea que Dios te ha dado queda sin atender. Otra escritura nos dice, el comienzo de la contienda es como soltar las aguas, deja, pues, la riña antes que se encienda. Este versículo nos recuerda que una vez que ciertas disputas comienzan, pueden escalar rápidamente fuera de control. El movimiento más sabio a menudo es negarse a entrar en ellas. Amigo, la distracción no siempre viene de forma negativa. A veces llega disfrazada de oportunidad. Puede parecer algo bueno, pero no se alinea con la temporada en la que Dios te tiene. Tomarla podría dispersar tu atención y ralentizar tu progreso hacia la verdadera bendición. No todas las puertas abiertas son para que tú las cruces. Vemos un ejemplo sutil de esto en la historia de un hombre que se acercó a Jesús pidiéndole que interviniera en una disputa familiar por una herencia. Parecía una solicitud razonable, pero Jesús se negó a ser arrastrado a esa distracción. Su misión no era dividir herencias, sino advertir contra la codicia. Él se mantuvo enfocado en la asignación del reino. Esta es la postura que debemos tomar cuando asuntos innecesarios intentan alejarnos de la dirección de Dios. El conflicto antes de un gran avance también está diseñado para agotar tu discernimiento espiritual. Cuando estás emocionalmente alterado, es más difícil escuchar la guía del Espíritu Santo. Puedes reaccionar en lugar de responder, hablar cuando el silencio sería más sabio, o alejarte cuando el compromiso es necesario. El enemigo cuenta con este momento de claridad borrosa para introducir más engaño. Los constructores de la muralla en los días de Nehemías no solo enfrentaron burlas, sino también planes para atraer a Nehemías lejos del trabajo. Sus enemigos le enviaron repetidas invitaciones para reunirse, pero Nehemías discernió la trampa. Respondió que estaba ocupado en una gran obra y que no podía bajar. Su negativa a ser distraído permitió que la muralla se completara en un tiempo récord a pesar de la oposición. En tu propia vida, mantener el enfoque puede significar rechazar invitaciones, tanto literales como figuradas, que te alejarían de lo que Dios está construyendo en ti. Puede significar resistir el impulso de responder a cada acusación o de defenderte cuando Dios ya ha hablado por ti. Tu energía es demasiado valiosa para gastarla en batallas que Dios nunca te asignó. A veces, la distracción no viene de afuera, sino de adentro. La duda, el exceso de pensamiento o un compromiso excesivo con prioridades menores pueden robar silenciosamente el tiempo y la fuerza que necesitas para tu verdadera asignación. Por eso Proverbios nos dice, deja que tus ojos miren directamente al frente y tus párpados miren directamente ante ti. Tu mirada determina tu dirección y tu dirección determina tu destino. Si mantienes tus ojos espirituales fijos en la promesa, el conflicto pierde su poder para desviarte. Cuando recuerdas la tarea que Dios ha puesto en tus manos, es menos probable que le des energía a debates infructuosos o disputas innecesarias. También vale la pena señalar que no todo conflicto es evitable. Algunos vendrán directamente porque estás caminando en obediencia. La clave es el discernimiento. Debes pedirle a Dios que te ayude a reconocer que merece tu atención y que es una trampa del enemigo. Cuando ves la distracción por lo que es, le quitas su capacidad de controlarte. Entonces, ¿qué haces cuando sientes que el conflicto o la distracción te presionan por todos lados justo antes de una bendición? Primero, haz una pausa antes de reaccionar. El silencio te da espacio para orar y recuperar la perspectiva. Segundo, mide la situación contra tu asignación. Participar en esto te acercará o te alejará de tu objetivo dado por Dios. Tercero, suelta lo que no es tuyo para cargar y mantén tus manos en la obra que Dios te ha dado. Puedes estar al borde de una bendición ahora mismo, y la necesidad de luchar en batallas innecesarias es fuerte. Pero recuerda la sabiduría de Nehemías, estás ocupado en una gran obra, no puedes bajar. Protege tu enfoque. Preserva tu energía. La bendición está cerca y no se retrasará si mantienes tus ojos en aquel que la prometió. Ahora, reflexionemos sobre otra poderosa verdad. Justo antes de tu bendición, el enemigo tratará de sembrar semillas de miedo y duda en tu corazón. El miedo y la duda son dos de las herramientas más efectivas que el enemigo usa para robarles su herencia a los creyentes. Él sabe que si logra que te cuestiones lo que Dios ha dicho o te intimida para que no actúes, no tendrá que quitarte la bendición, porque tú mismo te alejarás de ella. La palabra de Dios habla directamente a esto en 2 Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos dice claramente que el miedo no viene de Dios. También nos muestra lo que Dios nos ha dado en su lugar: poder para permanecer firmes, amor para anclar nuestros corazones, y una mente sana para tomar decisiones basadas en la fe, no en el pánico. El miedo no siempre es ruidoso y obvio. A veces viene como una vacilación sutil, haciéndote dudar de los pasos que ya has tomado en obediencia. Otras veces llega como una ola repentina de ansiedad justo cuando estás a punto de entrar en algo nuevo. La duda a menudo viaja con el miedo, susurrándote preguntas sobre si realmente oíste bien a Dios o si eres capaz de manejar lo que está por venir. En el libro de Números, cuando los espías regresaron de la tierra prometida, trajeron frutos como prueba de su abundancia. Pero 10 de ellos también trajeron un informe lleno de miedo, diciendo que los habitantes eran gigantes y las ciudades estaban fortificadas. Permitieron que lo que vieron anulara lo que Dios había dicho. Como resultado, el pueblo dudó y se dio la vuelta, perdiéndose la bendición que ya estaba puesta delante de ellos. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere lograr cuando estás al borde de un avance: hacer que los obstáculos parezcan más grandes que la promesa. El miedo magnifica la presencia del enemigo y minimiza el poder de Dios en tu percepción. Si le das espacio, se apoderará de tus decisiones. La duda le seguirá, y juntos te convencerán de no seguir adelante. Pero el antídoto es mantener tu enfoque en lo que Dios ha hablado y recordar su fidelidad pasada. En Josué, el mandato de Dios es claro: mira que te mando que seas fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí, el coraje no es la ausencia de miedo. Es la decisión de avanzar a pesar de él. Es la elección de confiar en que la presencia de Dios es más grande que cualquier peligro. El miedo y la duda a menudo se intensifican justo antes de una bendición porque el enemigo sabe que estás a punto de entrar en un territorio nuevo. Un nuevo territorio requiere fe, y la fe es exactamente lo contrario del miedo. Entonces, él intentará manipular tus emociones, esperando que bases tu próximo movimiento en tus sentimientos en lugar de la verdad. Un ejemplo de esta estrategia se encuentra en el Antiguo Testamento, donde un joven profeta fue enviado por Dios con una instrucción clara de no comer ni beber en el lugar donde entregó su mensaje. En su camino de regreso, un profeta más viejo le mintió, afirmando que Dios había enviado un mensaje diferente. El joven profeta dudó de lo que Dios le había dicho originalmente, confió en la palabra falsa y sufrió las consecuencias. Esto muestra que la duda puede venir incluso después de una dirección clara, y que debemos aferrarnos firmemente a lo que Dios ha hablado, sin importar quién intente persuadirnos de lo contrario. El miedo también ataca a menudo a través de las opiniones de los demás. Cuando David se enfrentó a Goliat, sus propios hermanos cuestionaron sus motivos. Si David hubiera permitido que sus palabras sembraran la duda en su mente, se habría perdido la oportunidad de la victoria. Es posible que tengas a personas a tu alrededor en este momento que intencionalmente o no, digan palabras que siembran miedo en lugar de fe. Debes discernir qué voces permites que moldeen tus decisiones. El enemigo sabe que el miedo es contagioso. Si puede lograr que una o dos voces en tu círculo se hagan eco de la duda, esta puede extenderse por todo el ambiente. Por eso, debes rodearte de personas que hablen con valentía y fe, especialmente en los días previos a un gran avance. Una forma sutil de miedo es el miedo a la responsabilidad. A veces no tememos que Dios nos falle. Tememos lo que se nos requerirá cuando llegue la bendición. Nos preocupamos si seremos capaces de mantenerla, manejarla o estar a la altura. Aquí es donde la confianza debe reemplazar la autosuficiencia. Si Dios te llama a algo, Él te equipa para ello. En el libro de Éxodo, cuando Dios llamó a Moisés para liderar a los israelitas, las primeras respuestas de Moisés estuvieron llenas de dudas sobre su propia capacidad. Temía el rechazo, la inadecuación y la asignación misma. Dios respondió a cada uno de esos miedos con la seguridad de su presencia y poder. El mismo Dios que le dio a Moisés las palabras para hablar y las señales para realizar, te equipará para lo que viene. El miedo y la duda también intentan manipular el tiempo. Te dirán que necesitas esperar hasta que te sientas más preparado, hasta que las condiciones parezcan perfectas o hasta que la oposición desaparezca. Pero si esperas la ausencia de miedo para actuar, es posible que nunca te muevas. La fe crece a través de la acción y el coraje a menudo aparece en el hacer, no en la espera. Cuando el miedo ataca, una de las respuestas más poderosas es la adoración. La adoración cambia tu atención de lo que podría salir mal a la grandeza de Dios.
Reajusta tu perspectiva para que el problema ya no sea lo más ruidoso en la habitación. Incluso cuando la situación aún no ha cambiado, la adoración cambia tu condición interior, haciendo espacio para que la fe se levante de nuevo. La oración también es esencial en esta batalla. No solo para pedirle a Dios que te quite el miedo, sino para declarar sus promesas en voz alta, reprender el espíritu de miedo en el nombre de Jesús y hablar la verdad sobre tu propia vida. Cuando usas tu voz para estar de acuerdo con Dios, empujas hacia atrás las mentiras que el miedo y la duda traen. Puede que estés enfrentando un momento ahora mismo en el que todo en tus emociones te dice que te rindas. La incertidumbre se siente pesada. Los qué pasaría si se acumulan, y te preguntas si realmente oíste a Dios. Pero en el fondo, sabes que la promesa sigue viva. Sabes que Él te ha traído demasiado lejos para que te detengas. Este es el lugar exacto donde se toma la decisión. ¿Dejarás que el miedo te guíe, o dejarás que la fe se mantenga firme? La bendición a menudo está a un solo acto de valentía de distancia. Un solo paso adelante en obediencia puede abrir la puerta que el miedo ha estado custodiando. Amado amigo, la estrategia del enemigo no es nueva. Intentó usarla en los hijos de Israel en el desierto, en los líderes y profetas del Antiguo Testamento e incluso en los discípulos del Nuevo Testamento. Pero cada vez, aquellos que eligieron la fe sobre el miedo entraron en el cumplimiento de la palabra de Dios. No necesitas tener todas las respuestas antes de avanzar. Simplemente necesitas confiar en aquel que tiene las respuestas. No necesitas sentirte preparado. Necesitas creer que Dios ya te ha preparado en su fuerza. Y no necesitas la ausencia de miedo para caminar. Necesitas la presencia del coraje que viene de su espíritu. Si te aferras a lo que Dios ha hablado, silencias las voces del miedo y te niegas a entretener la duda, no te perderás lo que Él tiene para ti. El enemigo puede intentar intimidarte, pero no puede quitar lo que Dios ya ha puesto en marcha para tu vida. Justo antes de tu bendición, el miedo y la duda a menudo gritarán más fuerte. Pero si eliges la fe, verás que esos gritos solo fueron el ruido antes de la victoria. Amado amigo, cuando estás al borde de tu bendición, el enemigo intentará debilitar tu resistencia, provocar distracciones y sembrar miedo y duda en tu corazón. Pero estos ataques no son señales de que estás lejos de un gran avance. Son señales de que estás cerca. Si te mantienes firme, conservas tu enfoque y eliges la fe sobre el miedo, nada puede detener lo que Dios ha ordenado para ti. Ahora, a todos los que escuchan, oremos. Quiero que hagas esta oración conmigo o que la escuches con fe para que puedas recibir todas las bendiciones de esta oración. Oremos a nuestro Dios bondadoso y amoroso. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te alabo por tu poder que no tiene límite y por tu misericordia que perdura para siempre. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi escudo y mi libertador. Te doy la gloria por ser fiel en cada temporada e inmutable en cada situación. Señor, te doy gracias por las bendiciones que has preparado para mi vida. Te doy gracias por mantenerme a salvo en cada prueba y por fortalecerme cuando me sentía débil. Estoy agradecido por cada puerta que has abierto y por cada camino que has hecho posible. Perdóname, Señor, por cada vez que he pecado contra ti o he permitido que el miedo frenara mi obediencia. Dejo ir toda ofensa y elijo perdonar a quienes me han hecho daño. Límpiame y ayúdame a alinear mi corazón con tu voluntad. Padre, me paro en la autoridad que me has dado y declaro en el nombre de Jesús que todo ataque de desánimo está roto. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de distracción y conflicto. Y silencio la voz del miedo y la duda. Señor, que mi fe permanezca fuerte hasta que la promesa que me has dado se cumpla. Oro ahora para que las bendiciones fluyan en mi vida. Que tu sanidad fluya en cada parte de mi cuerpo y mi mente. Trae liberación de toda trampa del enemigo. Cúbreme con tu protección en cada lugar al que voy. Concédeme la victoria en cada batalla y un gran avance en cada área que ha estado estancada. Que cada cadena de enfermedad se rompa en el nombre de Jesús. Pongo a mis seres queridos delante de ti, pidiéndote que los guardes, los bendigas y los mantengas en tu paz. Que sus vidas sean marcadas por tu favor y llenas de tu presencia. Señor, mientras hago esta oración junto con todos los que escuchan, estoy agradecido por cada corazón que se está abriendo delante de ti en este momento. Venimos en acuerdo orando los unos por los otros. Reclamamos victoria, sanidad y protección en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por lo que ya está hecho. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre.
Amén. Gracias, Señor, por escuchar y responder mi oración. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén. Si esta oración te ha bendecido, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás más reflexiones que bendecirán tu corazón y edificarán tu espíritu. Gracias por tu apoyo. Que Dios te siga bendiciendo para que seas de bendición para otros.